continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván para presentar a nombre propio y de los senadores José María Martínez y César Octavio Pedrosa Gaitán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 29ª G del artículo 73 constitucional. En el uso de la palabra, señora senadora. Gracias, senador presidente. Con su permiso. Actualmente la discusión y atención al tema sobre los efectos adversos del cambio climático ha tomado fuerza y seriedad en muchos países, regiones y continentes, e incluso ha sido desencadenante de problemas sociales, económicos y políticos que se vinculan con la alteración de los ciclos naturales. El cambio climático es un problema complejo que tiene efectos en todos los ámbitos de la existencia de nuestro planeta. Es una consecuencia del aumento en las emisiones de gases efecto invernadero, el cual es cada vez más evidente, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles que ha provocado un cambio en las condiciones atmosféricas globales del planeta. De igual forma, actualmente es común escuchar como medicina para este cambio climático la ampliación del término desarrollo sustentable. Es en el informe Brundtland donde se define el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras de generaciones. También se afirma en el informe que para lograr un desarrollo sustentable es necesario un sistema político que asegure la participación ciudadana en la toma de decisiones, un sistema económico que genere excedentes y conocimientos sobre bases autosustentables y autosuficientes, un sistema social que provea las soluciones para las tensiones del desarrollo no armónico, un sistema de producción que respete la obligación de preservar la base ecológica para el desarrollo, un sistema tecnológico que sea capaz de encontrar continuamente nuevas soluciones. En relación al fenómeno del cambio climático, casi la totalidad de la comunidad científica está de acuerdo en que debemos frenar e invertir este proceso ahora. De lo contrario, enfrentaremos un futuro cercano una serie devastadora de desastres naturales que alterará la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Algunas de estas catástrofes ya han sido notables y han causado daños y deterioros al ser humano y a su entorno, debido a que la mayor parte de los años más calurosos se han registrado y han tenido lugar durante las últimas 2 décadas. La mayoría de los procesos antropogénicos han sido aquellos que han impactado directamente y transformado el entorno donde vivimos. Algunos son pérdida y fragmentación de los hábitats, la contaminación ambiental, donde se eliminan muchas especies de las comunidades y contribuyen al cambio climático, la rigurosa sobreexplotación de los recursos, las poblaciones humanas que en la actualidad están creciendo a una tasa exponencial, donde las zonas urbanas se encuentran muy saturadas. Además de estas amenazas, se incluye escasez de agua y de alimentos, debido a eventos climáticos extremos por el aumento desmesurado de la temperatura global, propagación de enfermedades. En este último caso, los cambios en el uso de suelo afectan la distribución de los agentes patógenos de enfermedades como roedores e insectos. Y mientras que el clima incide directamente en la duración e intensidad de los brotes de enfermedades, tales como malaria, peste, dengue, virus, parásitos, también se ha dado un proceso acelerado de pérdida de bosques y vegetación en regiones muy amplias de nuestro planeta. Nuestro país no es la excepción. Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la época colonial hasta nuestros días, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. México ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal. Para responder a este fenómeno es tarea de todos los individuos, las instituciones públicas y la sociedad en general, ser capaces de reaccionar, emprender esfuerzos y desarrollar acciones que involucran costos monetarios, políticos y de otra índole, o de llevar a cabo acciones que anticipen los fenómenos relacionados a dicho problema. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce que el reto de la adaptación ante este fenómeno es entender y caracterizar la vulnerabilidad entendida como el grado al que un sistema es incapaz de enfrentarse a efectos adversos.
mientras se asegura que las medidas políticas de adaptación tomadas son compatibles con las metas del desarrollo sustentable. El gobierno mexicano ha emprendido diversas acciones en materia que se complementan con instrumentos y acuerdos de colaboración establecidos con otros países u organizaciones internacionales, así como el acceso a recursos para el financiamiento de actividades y proyectos relacionados con el tema. En la última década, México se ha colocado como un país líder en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Liderazgo que se acrecentó con la llegada del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien siempre propició la aplicación de políticas públicas transversales y sustentables para contribuir a la protección de los recursos naturales del país. Sin embargo, nuestra Constitución política no alude la tarea de legislar en materia de cambio climático, como un reconocimiento que el país hace a la problemática ambiental de alcances mundiales. La adaptación es un elemento esencial para conformar la variabilidad del clima con el fin de mitigar el daño a los diferentes ecosistemas naturales y combatir los problemas ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales. La capacidad de adaptación y mitigación ante este fenómeno alude a diversos elementos, pero en muchas ocasiones puede verse acotada por factores culturales o por la marginación. El problema del cambio climático desde el punto de vista del desarrollo de un país o de una determinada región cobra sentido cuando se considera la manera como las irregularidades en el clima afectan a los sectores socioeconómicos, culturales y políticos. México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para los proyectos, particularmente de los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Es menester implementar y desarrollar nuevas actividades en regiones rurales y en zonas urbanas, donde el ambiente se conserva en las mejores condiciones posibles. Nuestro país también ha sido muy participativo en los esfuerzos internacionales, suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan convenios sobre la diversidad biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su Protocolo de Kioto, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, por mencionar algunos. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable. En México y la mayoría de los países es necesario realizar las reformas legislativas y administrativas para apoyar los esfuerzos individuales y colectivos de las personas, donde se garantice la protección jurídica, el compromiso de una economía sustentable que permite reducir las emisiones de efecto invernadero y la igualdad entre hombres y mujeres. En nuestro país, la Constitución política como ley fundamental establece diversos artículos en materia ambiental y principios como la preservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación al cuidado del medio ambiente frente a un uso productivo por parte del sector gubernamental y de los sectores social y privado. Por otro lado, la promulgación de la actual Ley General de Cambio Climático establece un importante precedente en la materia. El ejercicio realizado por el Poder Legislativo es muestra del interés y compromiso que nuestro país ha adquirido frente al problema de este fenómeno, con el objeto de proporcionar al legislador un instrumento sólido de dimensiones constitucionales para poder legislar a favor de las leyes que propicien la ejecución de planes y programas encaminados a la mitigación y adaptación del calentamiento global. Se propone a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional, fracción 29G, a fin de establecer lo siguiente. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, de los gobiernos de los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente, de preservación, restauración del equilibrio ecológico y cambio climático. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Esta directiva saluda la presencia de 32 alumnos del sexto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, invitados
por el senador Enrique Burgos García, vicepresidente de esta mesa directiva. Bienvenidos, jóvenes estudiantes.